Ok, ahora vamos a ver algunas aplicaciones a la física de integrales. Ok, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el trabajo realizado por una fuerza que varía, ¿cierto? Conforme vamos recorriendo una distancia, ¿no? No varía con respecto al tiempo. También se podría considerar variable con respecto al tiempo sin ningún problema. Ok, supongamos que tenemos, no sé, que estamos empujando una caja, ¿cierto? O algo pesado, verticalmente, ¿cierto? Si nosotros, bueno, supongamos que es esta caja de acá, ¿no? Ok, así. Ok, supongamos que estamos aplicando una fuerza F, ¿cierto? Ok, y supongamos que acá estamos en distancia cero, digamos, acá el punto cero, y por acá recorres una distancia D, digamos, ¿no? Eh, sí, una distancia D. Una distancia D. Entonces, si la fuerza es constante, ¿cierto? Si la fuerza es constante, entonces el trabajo se define como ¿qué? Como fuerza por la distancia que hemos empujado esa caja, digamos, ¿no? Entonces, para fuerza constante, el trabajo es, perdón, sí, para fuerza constante el trabajo es fuerza por la distancia. Ahora, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si la fuerza empieza a variar? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que al momento de empujar la caja, ¿cierto? Por temas del cansancio, de repente, ¿no? Uno a medida que va avanzando siente más cansancio y empieza a aplicar menos fuerza. O de repente por ahí te tomaste un energizante o un impulso, digamos, te motivaste más y empezaste a empujar un poco más, ¿no? Entonces ahí la fuerza empieza a variar, ¿cierto? Empieza a variar. Ok, ahora, ¿cómo calculamos el trabajo, ¿cierto? Usando o para fuerzas variables, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a hacer el mismo procedimiento de siempre para expresar en términos integral. ¿Qué hacemos? ¿Con qué empezamos? Observando el problema desde una manera o de una forma local, ¿cierto? De una forma local. ¿A qué me refiero de forma local? Observar en dos puntos consecutivos de la partición. Porque si yo considero, ¿cierto? Bueno, ahí está la explicación. Voy a hacer por acá algo más rápido. Añadir página por aquí. Ok. Ahora supongamos que... ¿dónde está? Acá. Pantalla completa. Listo. Supongamos que ahora nuestra fuerza empieza a variar conforme transcurre el tiempo. ¿Ok? Si nuestra fuerza empieza a variar, ¿cierto? Vamos a suponer que por aquí tengo bueno, empecé a empujar, digamos, a algún objeto desde la distancia cero, desde el lugar cero, posición cero en todo caso. Y por acá me encuentro en la posición A y acá tengo la posición B minúscula, ¿cierto? Acá posición cero, ¿cierto? Por acá tengo la caja, ¿cierto? Por acá tengo esa cajita y empiezo a aplicar una fuerza. Una fuerza que es variable ahora, ¿cierto? Una fuerza variable, ¿cierto? Como la fuerza no es constante, entonces tomo una partición, ¿cierto? Y esa partición, bueno, tomo x0 igual a x1 por acá, x2 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta aquí xn-1. Por acá voy a tener los puntos xk-1 y por acá el punto xk, ¿cierto? Entonces voy a analizar en esto de acá, ¿cierto? En ese intervalito de acá. Si observo en este intervalo de acá, en el lapso, como la distancia lo puedo tomar muy pequeña, ¿cierto? Si delta de xk, ¿cierto? Es pequeño, que bueno, delta de xk, recuerden que era xk menos xk menos 1. Si esto es pequeño, ¿cierto? Entonces, claro, considerando la fuerza continua, ¿no? Entonces, la fuerza, la fuerza, eh, la fuerza que va a depender ahora de x, donde x es un punto del intervalo AB, digamos, f de x es casi, entre comillas, casi constante, donde en el intervalo xk menos 1, xk, ¿cierto? Es casi constante.
la fuerza es casi constante, entonces nosotros podemos decir, ¿cierto? Que la fuerza en el intervalo, o f de x, en el intervalo xk-1 de xk-1 hasta xk es igual a ¿quién? A la fuerza aplicada en xk, porque es casi constante, entonces podemos decir que es aproximado por ¿quién? Por f de xk, ¿cierto? O f de ck para algún ck que está dentro de ese intervalo sin ningún problema, ¿cierto? Ok, si f de x es aproximado por f de xk en este intervalo, ¿cierto? En xk-1, xk, entonces, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo, ¿cierto? Debe ser el trabajo FK, aquí voy a colocar F, la fuerza aplicada en el intervalo xk-1 xk, lo voy a representar como F de xk, y el trabajo realizado en intervalo xk-1 xk va a ser aproximado por quién? Por fuerza por la distancia, ¿cierto? Fuerza por la distancia. Pero nuestra fuerza en ese intervalo es, ¿cierto? Aproximado por quién? Por f de xk. Pero el trabajo es fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido? Xk menos xk-1. ¿Cuánto es eso? Delta de xk. ¿Cierto? Entonces, miren, el trabajo es aproximado en ese intervalito por quién? Por el producto de f de xk, por la fuerza aplicada en xk, por el delta de xk. ¿Cierto? Entonces, el trabajo en general es aproximado por quién? Por la suma de todos los trabajos en cada subintervalo, ¿no? Miren, acá tengo un trabajo en este subintervalo, un trabajo BW1, por acá un BW2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde K igual a 1 hasta N de los trabajos WK, ¿cierto? ¿Y esto quién es? Esto es igual a quién? A la suma de K igual a 1 hasta N de quién? De F de XK por delta de XK, ¿cierto? Entonces, miren, a medida que yo tomo los puntos consecutivos más cercanos, la fuerza, ¿cierto? Es mucho, casi más constante, cada vez menos variable en cada subintervalo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el trabajo, obviamente, es igual al límite cuando n vale infinito de quién, de esto de acá, ¿cierto? K igual a 1 hasta n de f de xk por delta de xk. Y esto en términos de integral, ¿quién es? Integrar la función que acompaña a quién? Al delta de xk. ¿Quién es? Esta va a ser mi integrando. Integrando. Al final de cuentas, ¿quién me quedó el trabajo? El trabajo me va a quedar igual a quién? A integral de este integrando, f de x, ¿cierto? Diferencial de x. ¿De dónde a dónde? Desde a hasta b, ¿cierto? ¿Desde dónde a dónde quiero calcular? Si quiero calcular el trabajo que costó empujar la caja desde a hasta b, sería la integral desde a hasta b. Entonces el trabajo es la integral de la fuerza, ¿cierto? Listo. Aquí tienen para que ustedes lo lean más detalladamente, ¿cierto? Por ejemplo, uno donde la fuerza es variable, por ejemplo, es donde eh, donde aparecen problemas, ¿cierto? Relacionados a molas, a resortes, ¿cierto? Mola es en portugués. En resorte. Ok, ¿cierto? La ley de Hooke me dice que la fuerza que debo aplicar para comprimir un resorte, una distancia K, ¿cierto? Una distancia K, perdón, una distancia X, comprimir o estirar una distancia X a un resorte, la fuerza que necesito para comprimir o estirar una distancia X es proporcional a la distancia, ¿cierto? Y esa constante de proporcionalidad lo denotamos acá por K, ¿cierto? Por K. Esa K es conocida como la constante del resorte, constante de quién? De elasticidad del resorte, si no me equivoco. ¿Ok? O constante del resorte simplemente. ¿Ok? O constante de fuerza del resorte, dice. ¿Ok? Entonces, miren, si ya tenemos que la fuerza para comprimir, ¿cierto? Ese resorte o estirar ese resorte es K veces X, donde K es la constante de proporcionalidad, entonces el trabajo vendría a ser la integral de ese K por X diferencial de X. El trabajo para comprimir, ¿cierto? Ese resorte desde el momento, desde su
desde cero, digamos, hasta una distancia X. También puedo calcular el trabajo, ¿no? Si ya está comprimido a una distancia A, ¿cierto? Y lo quiero comprimir hasta digamos, hasta una longitud o una longitud B más, ¿cierto? Entonces ahí también puedo cambiar los límites de integración para calcular eso, ¿cierto? Muy bien. Inclusive podemos hacer un poco más complicado, por ejemplo, si nosotros consideramos, por ejemplo, no sé, un resorte que está dentro de un motor, ¿cierto? En el motor tenemos, digamos, el aceite que tiene una cierta viscosidad y esa viscosidad de repente al momento de comprimir genera una resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener una fuerza en contra de la fuerza que tú necesitas para comprimir ese resorte y, ¿no? Y a medida que de repente vas comprimiendo, ¿cierto? Ese aceite de repente genera una fuerza mucho mayor, ¿cierto? Una fuerza mucho mayor en contra, ¿cierto? Entonces ahí vas a tener una fuerza variable también, ¿no? En realidad esto de aquí, ¿cierto? La integral, que el trabajo es igual a la integral de fuerza se puede aplicar para problemas muy, muy complejos, ¿no? ¿Cierto? Listo. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Dice, un resorte tiene la longitud natural de 1 metro y una fuerza de 24 newtons, ¿cierto? Una fuerza de 24 newtons lo estira a una longitud total de 1.8 metros. Ahí se determina la constante K del resorte, que es sencillo, ¿cierto? Dice, ¿cuánto trabajo requerirá para estirar el resorte de 2 metros más que su longitud natural? Y hasta qué longitud se estira el resorte, ¿cierto? Si le aplicamos una fuerza de 45 N. Bueno, la primera, el primer ejercicio, el primer ítem, ¿cierto? Se responde fácilmente, ¿no? Porque se determina la constante K, ¿cierto? Nosotros sabemos que K veces X es igual a la fuerza. Entonces K veces X es igual a fuerza. Pero me dice que, bueno, como K veces X como K veces X es igual a la fuerza, y me dice que una fuerza de 24, ¿cierto? Una fuerza de 24, acá mejor así, como la fuerza es igual a K veces X, y como me dice K veces X, K veces X, K no, K veces X. Entonces me dice que una fuerza de 24 newtons, voy a ignorar las unidades aquí, ¿cierto? Y al final ya podría sacar cuentas de qué unidades aparecen, ¿no? 24 lo comprime una longitud, lo estira a una longitud de 1.8, o sea, lo hizo estirar 0.8 metros, ¿cierto? Porque su longitud original natural era de 1 metro, si lo estiró a 1.8, eso significa que lo estiró 0.8, ¿cierto? 0.8 metros, ¿cierto? 0.8 metros, o sea, sería K por 0.8. ¿Cuánto me da eso? Eso me dice que K debería ser, eso lo puedo ver como 8 sobre 10, K me quedaría 30, ¿no? K me quedaría 30 newtons por metro, ¿no? Sí, newton metro. Ok, listo. Ahora, una vez que tengo el K, puedo resolver el segundo ejercicio porque el segundo me dice o me pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto trabajo requerirá estirar el resorte de 2 metros más que su longitud natural? Ah, o sea que yo lo voy a estirar, necesito calcular el trabajo que necesito para estirar desde su longitud original, que significa que he estirado 0 metros, hasta 2 metros, ¿cierto? ¿De quién? De la fuerza que se necesita, ¿cierto? ¿Cuál fuerza? K veces X. Pero ¿K cuánto es? 30, ¿cierto? 30 veces X diferencial de X. Y eso lo puedo calcular fácilmente porque me queda 15X cuadrado, ¿verdad? 15X cuadrado evaluado en 0 y en 2. ¿Y eso cuánto me queda? 60, ¿cierto? 60. 60 newton metros, ¿no? Newton metros o joules. Ok, una vez que tengo el trabajo, bueno, el segundo es fácil también de encontrar. Dice, ¿hasta qué longitud se estirará el resorte si aplicamos una fuerza de 45 N? ¿Cierto? Bueno, ¿hasta qué longitud? Si la fuerza es de 45 N, entonces 45 debe ser igual a ¿quién? A K veces la distancia, ¿no? Entonces K ya sabemos que es 0.8 y X es la longitud que necesito encontrar aquí. Entonces X me queda ¿quién?
45 por 10, porque es 8 sobre 10, ¿no? Dice, ¿hasta qué longitud se estirará del resorte si le aplicamos una fuerza de 45 m? Ok, me quedaría 450 sobre 8, ¿no? X es igual a 450 sobre 8, 8 sobre 10. Y listo, metros, ¿no? Todo en metros. Y listo, ¿no? Y listo. Luego vamos a ver algunos otros problemas un poquito más complicados. Otro de las formas o de las aplicaciones que tiene integral es para el bombeo de líquidos dentro de contenedores. Pero aquí no vamos a tener, digamos, una fórmula, digamos, preestablecida para todo el bombeo de cualquier líquido y de sobre cualquier contenedor. Porque eso va a depender mucho de quién, de la geometría del contenedor y no solamente de la geometría del contenedor, sino de los líquidos en sí, ¿cierto? Porque todo líquido, ¿no? Tiene diferente peso, ¿cierto? No es lo mismo bombear, digamos, aceite que agua, ¿no? O agua dulce que agua salada. Ustedes saben que el agua salada pesa un poquito más que el agua dulce, ¿cierto? Igual el aceite pesa menos que el agua, si no me equivoco. Ok, muy bien. Entonces, para el bombeo de líquidos, ¿cierto? O para calcular el trabajo que necesitamos o que se necesita para extraer agua de un contenedor, ¿cierto? Vamos a tener que nuevamente observar el problema de una forma local. ¿Qué significa eso? Subdividir el tanque en pequeñas secciones y ver cuánto trabajo necesito para extraer esa sección de líquido, ¿cierto? Bueno, como digo, no tenemos una fórmula preestablecida, pero todos los ejercicios siguen el mismo patrón, ¿cierto? Siguen el mismo patrón. Ok, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplito acá. Dice, el tanque cónico de la figura se llena hasta FT de pie, ¿no? Pie, ¿cierto? Dice, se llena hasta 2 pies del borde superior con aceite de oliva que pesa 57 libras, ¿cierto? Por pie cúbico, ¿no? El agua, si no el agua dulce sí es 62 puntos y algo, ¿no? Y el agua salada 64 y algo. Ok. Nos dicen cuánto trabajo se requiere para bombear el aceite hasta el borde del tanque, ¿cierto? O sea, cuando me dicen cuánto trabajo se necesita, o sea, imaginen un motor que está por aquí. Vamos a suponer que es un motor rectangular, cúbico, digamos, ¿sí, no? O sea, este motorcito se ubica justamente en el borde, tiene su manguerita por acá donde succiona el aceite, ¿cierto? Y lo bota. Entonces, ¿cuánto trabajo debe o cuánto trabajo va a requerir, ¿cierto? Ese motor para extraer todo el agua? Ojo que aquí, por ejemplo, a mayor profundidad también, ¿cierto? Si nos pidieran, digamos, no sé, si nos dieran un motor, digamos, que tiene una eficiencia constante, entonces también ahí tendríamos que tener en cuenta la profundidad. En el ejercicio creo que tenemos algo parecido a eso. Ok, pero en este caso simplemente nos dicen calcular el trabajo que necesitamos para sacar el aceite al borde del contenedor, ¿cierto? Extraer hasta el borde y de ahí se bota, ¿cierto? Ok, para ello, nuevamente, observamos acá el eje X, ¿cierto? Bueno, tengo el recipiente, no, ¿cómo se llama? El tanque, ¿no? El tanque cónico, ¿cierto? El tanque cónico, de forma estratégica voy a colocar el eje X justamente pasando por el centro del tanque cónico, ¿cierto? Entonces, miren, bueno, voy a colocar el punto 0,0 aquí justamente en el vértice del cono, ¿cierto? Ok, acá tengo el eje Y, ¿cierto? Como está hasta una altura de 8 metros, de 8 pies, entonces las unidades que voy a considerar aquí son pies, ¿cierto? Muy bien, y miren, el cono es el generado por quién, por esta recta de acá, ¿cierto? ¿Cuál es la recta que me están dando en el gráfico? Un medio de Y, o sea, hago girar un medio de Y, la recta un medio de Y, ¿cierto? Genero ese cono, ¿cierto? Entonces, para analizar el trabajo, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de que determinamos el trabajo como la integral de la fuerza, ¿cierto? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a observar el eje Y, ¿cierto? En el eje Y voy a tomar una partición,
¿qué partición? De puntos de YKs, ¿cierto? Entonces, naturalmente voy a tener un punto YK menos 1 y un punto YK, ¿cierto? Y un punto YK, ¿cierto? Ahora, en ese punto, ¿cierto? En ese punto voy a observar el volumen que le corresponde a esa sección o al sólido de revolución que le corresponde justamente, ¿cierto? A ese subintervalo YK, YK menos 1. Como ustedes pueden observar en el gráfico, esa sección o esa sección de volumen o de sólido, de volumen del líquido es justamente esta sección eh, circular, ¿no? Bueno, circular, pero con un determinado grosor. O sea, esto de acá. Bueno, no sé si se nota ahí. Bueno, en todo caso, el YK lo voy a colocar después. Para ser más exactos, así. Y por acá coloco esto de acá. Y esto de acá. ¿Cierto? Así. Listo. Acá pasa por el puntito YK y YK, bueno, acá YK arriba, vamos a tomar de arriba para abajo, ¿cierto? El YK está más arriba del YK menos 1 y este sería el YK menos 1. Ok, ahora, ¿cuál es el trabajo que yo necesito para sacar esta sección, ¿cierto? De volumen de aceite. Voy a necesitar un trabajo que lo voy a denotar por WK, ¿cierto? Por WK. Entonces, en cada sección, yo voy a tener en cada sección de YK-1, YK, voy a tener un trabajo WK y al final de cuentas el trabajo total va a ser aproximado por la suma de todos los WK. Ahora el trabajo, bueno, el problema reside en dónde? En encontrar el trabajo WK, ¿cierto? Bueno, para encontrar ese WK voy a observar lo siguiente. Primero necesito, bueno, la fuerza que voy a necesitar acá, ¿cierto? Acá debería calcularlo en términos del peso, ¿cierto? Del peso ¿de quién? De este, del volumen de aceite que se encuentra en esta sección, ¿cierto? En esta sección de acá. Ok, pero ¿cuál es el peso, ¿cierto? Acá entonces acá voy a tener una fuerza actuando, ¿cierto? Una FK. Y esa FK, ¿cierto? Va a ser ¿quién? Más o menos aproximado por quién. En realidad es igual a, ¿cierto? Es igual a el volumen, ¿cierto? Volumen ¿por quién? Por el peso del aceite por ¿quién? Por pie cúbico. ¿Cuánto es eso? 57 por pie cúbico, ¿cierto? Dice que pesa 57 libras por pie cúbico. Entonces, ahora necesito calcular el volumen de esto. Entonces, acá voy a tener un volumen BK, ¿cierto? BK. BK igual al volumen, ¿cierto? ¿Volumen de quién? De esto de acá, ¿cierto? Volumen o respectivo al intervalo xk menos 1, xk, ¿cierto? Listo. Ahora miren, la fuerza Fk que necesito para extraer eso de ahí es igual al peso, ¿cierto? Igual al peso. ¿Y cuánto es el peso? Volumen por 57, ¿no? Acá modo de observación igual al peso, ¿cierto? Listo. Ahora básicamente el ejercicio ya está resuelto a partir de esas observaciones. ¿Por qué? Miren, ¿dónde está? Pantalla, media página. Acá. Listo. Ok. Ahora tenemos el BK, ¿cierto? Que era igual al volumen, ¿cierto? Al volumen de esta sección de acá. Esta sección de acá, ¿cuál es su volumen? Profesor, acá tenemos un disco, ¿cierto? Un disco. Bueno, el radio es variable porque más abajo es el radio más pequeño y empieza a hacerse un poco más grande a medida que voy subiendo hasta YK. Pero como yo estoy considerando subintervalos muy, muy pequeños, yo puedo considerar como si fuese el radio casi, casi constante, ¿cierto? Casi, casi constante, ¿ok? Porque tenemos este pedacito por acá, tenemos esto que está por acá, que es un poquitito más pequeño, ¿cierto? Entonces, acá la altura, ¿cierto? ¿La altura quién sería? La altura vendría a ser YK menos YK menos 1. ¿Y esto quién es? Lo vamos a anotar por incremento de YK, ¿cierto? El tamaño, longitud.
En la parte de arriba dijimos que se encontraba YK en el centro y acá tenemos un radio. ¿Y ese radio quién es? Ese radio, si me voy aquí, es la distancia que existe entre el punto y la recta de acá. Pero esa recta está dado por un medio de Y, ¿cierto? En nuestro caso, YK estaría dado por un ¿quién? Un medio de YK, ¿cierto? De YK. Entonces, el volumen, ¿cierto? Es aproximado, ¿cierto? ¿Por quién? Por la altura, bueno, área de la base, que vamos a considerar la base la parte superior, ¿cierto? Que es área, área, área. Área de la base, que nosotros vamos a considerar la base la parte de arriba, esta parte de acá, para nosotros va a ser la base, ¿cierto? O podemos tomarlo de parte de abajo sin problema también, sino que ahí vamos a tener un jueguito de índice que al final de repente les va a generar confusión. Área de la base ¿por quién? Por altura. ¿Cierto? Finalmente el WK, ¿cierto? Vendría a estar dado por quién? Por pi r al cuadrado. ¿Quién es el radio? Un medio de YK. Entonces me quedaría YK al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Por altura. ¿Cuál es la altura? Delta de YK. ¿Cierto? Listo. Y miren que el volumen de BK, ¿cierto? Está muy bien aproximado cuando el delta de YK se va aproximando a cero. ¿Cierto? Listo. Pero nosotros teníamos que la fuerza FK era igual al volumen por 57. Ahora la fuerza FK era más o menos 57 por BK. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? Eso es 57 sobre 4 pi por YK al cuadrado por delta de YK. Listo. ¿Qué más? Ahora, el trabajo que necesito para retirar esto de acá. Ajá. El trabajo WK vendría a estar dado por quién. Acá la fuerza lo estoy tomando, como estoy tomando una fracción muy pequeña, lo estoy tomando como casi constante. Igual a como nosotros encontramos la fórmula del trabajo como la integral de la fuerza. Entonces, el trabajo WK vendría a estar dado por quién? Por ¿dónde está? Fuerza FK por distancia. Distancia que voy a levantar ese peso, ¿cierto? Voy a hacer actuar esa fuerza. ¿Cuál es la distancia que voy a hacer actuar esa fuerza? La distancia que voy a hacer actuar es desde donde se encuentra hasta dónde, hasta el borde. ¿Cuánto es eso? Si nosotros tomamos acá YK, ¿cierto? Bueno, en realidad vamos a hacerlo acá, ¿no? YK, y ese peso lo voy a levantar hasta dónde? Bueno, hasta 8, hasta 10, ¿no? Hasta 10. Entonces, ¿cuánto voy a levantar ese peso? 10 menos YK, ¿cierto? 10 menos YK. Sí, 10 menos YK. Ese peso voy a necesitar levantarlo 10 menos YK. Esto de acá, ¿no? Esto de acá. ¿Cuánto es? 10 menos YK. Eso es lo que voy a necesitar hacer, digamos, actuar esa fuerza por una distancia de 10 menos YK. Listo, ya tenemos. Entonces WK, ¿cierto? Vendría a ser igual a ¿quién? A FK, ¿cierto? Por la distancia. FK ya lo tenemos, 57 pi sobre 4 por YK al cuadrado, delta de YK, distancia 10 menos YK. Listo. Bueno, ordenamos eso y nos queda así, ¿no? Siempre tratar de colocar el delta de YK al final y eso nos quedaría así, 57 pi sobre 4 YK, bueno, multiplico el YK al cuadrado a eso de acá, me quedaría YK, bueno, 10 YK en todo caso, ¿no? Sí, este YK al cuadrado por 10 menos YK, me quedaría 10 YK al cuadrado menos YK al cubo por delta de YK. Luego, el trabajo total sería la suma de los trabajos en cada subintervalo, ¿cierto? Entonces, el trabajo total me quedaría aproximado por quién? Por la suma de los WK, K igual a 1 hasta N, ¿cierto? Y eso es igual a ¿quién? K igual a 1 hasta N, ¿cierto? De esto de acá, ¿cierto? De esto de acá. Ok, listo. Ahora, ¿qué pasa? Para encontrar el trabajo exacto, ¿qué debemos hacer? Debemos, ¿cierto? Mandar n al infinito.
Entonces W vendría a ser igual al límite cuando n va al infinito. ¿De quién? De esta sumatoria de aquí, ¿cierto? De esto de acá. Pegar. Y esa sumatoria no se fue completa. Ok, al final de cuentas, ¿qué me queda? ¿Cierto? Me quedaría una integral. ¿Quién va a ser mi integrando? Lo que aparece aquí. Lo que multiplica delta de acá. Integrando. Integrando. Al final de cuentas, ¿qué me quedó? El trabajo igual a integrar, ¿cierto? Pero ¿de dónde a dónde voy a integrar? Voy a integrar desde el punto que está, desde donde, el punto que comienza el líquido hasta donde termina, ¿cierto? De 0 hasta 8, ¿cierto? De 0 a 8. ¿Qué función? ¿Cierto? Esta de acá, donde el YK se convierte en la variable Y. 57pi sobre 4, 10y al cuadrado menos y al cubo por diferencial de Y. Diferencial de Y. Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es integrar eso, ¿cierto? Bueno, integrar eso es igual a 57 pi sobre 4. Integro eso de acá, me queda 10y al cubo sobre 3 menos y a la cuarta sobre 4, ¿cierto? Igual, evaluado en 0,8, ¿cierto? Bueno, en 0 ya me sale 0, lo único que debo hacer aquí es evaluar. Finalmente el trabajo me sale así, 57 cuartos de pi por 10 por 8 al cubo, ¿cierto? Oh, ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí nada más. 10 por 8 al cubo, por 8 al cubo sobre 3 menos 8 a la cuarta sobre 4. 8 a la cuarta sobre 4. Bueno, menos el 0 que sale 0 y aquí me quedaría el trabajo. Miren, el trabajo acá todo me están dando la fuerza, bueno, el peso me están dando en libras, ¿cierto? En libras, ¿qué más? ¿Qué más? La distancia me está dando en pies, ¿cierto? En pies. Ok, entonces me quedaría W igual a aquí. Libras por pie, ¿no? Libras por pie. Bueno, en todo caso vamos a ignorar las unidades, ¿no? Que eso se puede encontrar fácilmente mirando la secuencia. ¿Cuáles son las unidades que se están utilizando, cierto? No, eso es para la fuerza. Y para cualquier otro tipo de tanque, ¿no? Digamos, puede ser, no sé, esférico, cúbico, o no sé, algo generado digamos, por una elipse o por una parábola, puede ser un paraboloide inclusive, ¿no? Siempre se puede resolver usando la misma secuencia, ¿no? Mirando el trabajo en cada sección de volumen, ¿no? Al momento de hacer una partición. Ok, una de las otras aplicaciones también que se tiene, que también se ve en cálculo 1, es encontrar la distancia recorrida. Siempre y cuando tú utilices ¿quién? La función en velocidad, ¿cierto? Tengo la función velocidad, ¿cierto? Quiero ver, bueno, siempre que la velocidad lo esté considerando positiva, digamos, ¿no? Si la velocidad es positiva, exactamente acá. Aquí esto es para velocidad positiva. V de t mayor que 0, ¿cierto? ¿Por qué velocidad positiva? Luego vamos a ver por qué. Mayor o igual que 0 en todo caso. Si tengo una velocidad positiva, ¿cierto? Yo puedo ver cuánto es la distancia recorrida por un móvil que se va a esa velocidad, ¿cierto? Ok, ¿por qué digo velocidad positiva? Porque, por ejemplo, si nosotros, no sé, nosotros tiramos un objeto hacia arriba a una velocidad v0 y solamente, bueno, tenemos la velocidad inicial actuando en ella y luego ya empieza a actuar una velocidad en contra que es la generada por la gravedad. Entonces, en algún momento, ¿cierto? La gravedad va a ganarle, ¿cierto? A la velocidad que todavía sobra, ¿no? De la velocidad inicial y empieza a caer. Cuando empieza a caer, esa velocidad es considerada negativa, ¿cierto? Cuando comienza a caer, la velocidad es considerada velocidad negativa. Entonces, como la velocidad es negativa, entonces lo que subió, digamos, subió h y bajó, cuando baja recorre menos h. Entonces,
Si tú calcularas usando esta integral de acá, te quedaría h menos h lo recorrido. ¿Cuánto es? Cero, ¿no es cierto? Pero sin embargo, eso no sería no respondería a nuestra pregunta de cuánto es lo que recorrió, porque lo que recorrió sería 2h, ¿cierto? Entonces para ello lo vamos a subsanar colocando el valor absoluto, que eso está más abajo, ¿no? Muy bien, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Dice, si un objeto pesado se deja caer libremente de una altura de 200 metros, calcular la distancia recorrida después de 3 segundos de ser soltado. Ah, claro, nosotros siempre hemos usado para ello, digamos, en la vida preuniversitaria y en el colegio inclusive, siempre se han utilizado formulitas, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo todo en términos de integrales, ¿cierto? Porque las fórmulas salen de ahí, ¿no? Muy bien. Ok, supongamos que dejemos un objeto que se deja caer libremente. Ah, ok. Bueno, supongamos que por acá tenemos, no sé, un edificio. Bueno, este mide 200 metros, ¿cierto? 200 metros. Se deja caer el objeto desde acá libremente, cae hacia abajo. Como cae, la única aceleración que actúa aquí es la gravedad, ¿cierto? La gravedad. Recuerden que la velocidad, ¿cierto? La velocidad, ¿quién vendría a ser? La velocidad, o la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, recuerden que es la aceleración. Y la única aceleración que está cayendo aquí es la gravedad. Profesor, pero para abajo es menos la gravedad. Bueno, como yo quiero calcular distancias, siempre esa gravedad lo voy a tomar positiva, ¿cierto? Porque a medida que la gravedad actúa, me va haciendo recorrer un espacio positivo, ¿cierto? O también puedo colocar aquí menos g y al final de cuentas tomarle un valor absoluto sin ningún problema. Entonces la derivada debe con respecto de t es igual a la aceleración. Bueno, en este caso la aceleración para nosotros es g, ¿cierto? Entonces para nosotros la velocidad, ¿quién va a ser? G por t, ¿cierto? G por t. ¿Por qué? Porque sale de donde se deja caer libremente. Bueno, en todo caso puedes hacerlo así, ¿no? La integral, ¿cierto? De 0, ¿cierto? A x, ¿de quién? G de t diferencial de t. Pero g, ¿cierto? Es constante diferencial de t. ¿Quién es esto? ¿Cierto? Recuerden cuando teníamos una función así para expresarlo en términos de integrales s de k, siempre era de 0 hasta x g de t, ¿cierto? Porque cuando tú derivas esto, ¿qué me queda? Simplemente g, la función aplicada en x, porque es una función constante, ¿cierto? Ok, al final de cuentas, ¿qué me va a quedar? Esto es igual a b. Entonces b me queda igual a g de t, g por t, ¿cierto? G por t. Ahora, como la velocidad es g por t, ¿cierto? Yo quiero calcular la distancia recorrida, ¿cierto? Al dejar caer libremente ese objeto después de 3 segundos, o sea, la distancia recorrida del momento 0 hasta el momento 3, ¿de quién? De nuestra función velocidad, que es g por t, diferencial de t. Pero g por t es gt cuadrado sobre 2, evaluado en 0,3, y eso me queda gt g por 9 o 9g sobre 2, ¿cierto? Sobre 2, porque en 0 me queda 0. Y listo, de acuerdo a lo que tome la gravedad, que puede ser 9.8 metros por segundo al cuadrado, en algunos casos también colocan 10, pero este es lo más acertado, ¿no? Reemplaza si ya te sale la longitud exacta, ¿cierto? Que ha recorrido en 3 segundos, ¿cierto? Y aquí a modo de observación tenemos, ¿no? Lo que se considera, con lo que les estaba diciendo, si tú lanzas esto hacia arriba, ¿cierto? Lo que vas ganando en altura es considerada positiva, pero cuando el momento que va cayendo, esa altura se va considerando negativa. Entonces, miren, para arriba tengo una velocidad positiva, para abajo tengo una velocidad negativa. Entonces, al momento de sumar eso de acá, se cancela y me quedaría si quisiera aplicar la fórmula de acá directamente, ¿cierto? Me quedaría 0. Entonces, para subsanar eso, ¿cierto? ¿Qué voy a calcular? La integral de la rapidez. ¿Quién es? El valor absoluto de b de t, ¿cierto? Siempre que me pidan, entonces, para finalizar, siempre que me pidan calcule la longitud recorrida de un móvil, siempre integral de la función velocidad, del valor absoluto de la función velocidad. ¿La integral desde qué? Desde el tiempo que me piden calcular, ¿no? Del tiempo que empieza a moverse o del tiempo que me piden calcular perdón, desde el tiempo que me piden calcular la distancia que recorrió el objeto saliendo de ese tiempo t1 ¿hasta dónde? Hasta el tiempo t2. Hasta ese tiempo t2, ese t2 va a ser mi límite superior de la integral, ¿ok? Y listo, y listo, ¿ok? Y listo.
Todos los ejercicios que vamos a tener acá siguen un mismo patrón, tanto para longitud de cuerda, ¿cierto? Tanto para áreas de superficies, siempre siguen el mismo patrón. Lo único, en realidad no cambia, simplemente ver con respecto a quién tengo que integrar y saber integrar. Aquí lo más difícil es integrar. No existe ningún otro misterio. Claro, ojo, en lo único que de repente podemos encontrar algunas complicaciones porque genera o se necesita un poquito más de razonamiento para llegar a la fórmula final es justamente en el vaciado de tanques, ¿cierto? Porque eso va a depender de quién, de la geometría, y de repente por ahí te da un ejercicio que te complica más un poco, donde empiezan a actuar otros agentes más en el momento de la extracción de un líquido, ¿cierto? Pero claro, obviamente ese tipo de ejercicios muy, muy complicados tampoco van a caer en el examen, pero tenemos algunos para resolver, ¿ok? Muy bien. Bueno, esa es toda la parte teórica. Hemos hecho también bastantes ejercicios, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no, ya pasamos a resolver nuestros ejercicios para reforzar lo que hemos aprendido hoy. Sí, William. Sí, profesor. Como estamos hablando de fórmulas en física, ¿habrá una ecuación que relacione la velocidad respecto a la posición y no del tiempo, que lo excluye en un MRV? Claro, 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 existe, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, una velocidad con respecto del tiempo, con respecto de la Digo, posición. con respecto a la posición. Claro. A ver, a ver, voy a añadir una página por acá, a ver si podemos responder a tu pregunta. Ok. Supongamos que tenemos por acá, sí, bueno, parece factible, ¿sabes por qué? Ya, supongamos que tenemos la función, primero la función posición, ¿cierto? Vamos a definir por acá nuestra función posición, uy, nuestra función posición, nuestra función velocidad y, y el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo. Y eso va a ser justamente aplicando funciones inversas, mira, colocas aquí s de t, no todos, ese no, porque si no me va a quedar ahí el s. Él es, ya, vamos a colocar S de t igual a posición. Posición. En un movimiento, posición del móvil en el tiempo t. En el tiempo t. ¿Cierto? Y por acá vamos a tener la velocidad de t. Velocidad. Velocidad en el tiempo. En el tiempo t. ¿Cierto? En el tiempo t. Ok, ok. Eh, en función de la velocidad, en función del tiempo. Ujú. Claro, ok. O sea, nosotros lo que dice su compañero es, en vez de colocar el B dependiendo del tiempo, nosotros queremos tener el B dependiendo de la posición, ¿cierto? O sea, B de S, ¿cierto? Y eso se puede encontrar de la siguiente manera, ¿cierto? Si nosotros colocamos S igual a S de t, ¿quién vendría a ser en realidad S? ¿Cierto? La función posición S vendría a ser la imagen inversa de la función S de t. El t vendría a ser justamente la imagen inversa de la función S, ¿cierto? Bueno, en ese caso debemos colocar S de minúscula, ¿no? Este S, ok. Para relacionarnos mejor un poco con lo ya conocido, vamos a colocarle aquí g, ¿cierto? Una función f en todo caso. Una función f de t, que es la posición, ¿cierto? Entonces, la posición, ¿cierto? La función posición s igual a f de t, ¿cierto? En el tiempo t. Entonces, su compañero nos pide encontrar b en función de s, entonces el t nos quedaría exactamente de esta manera. T aquí, ¿no? Igual a f a la menos 1 de s, ¿cierto? F a la menos 1. Entonces, sí, ¿por qué? Porque nosotros, ¿cierto? Supongamos que tenemos esta función de acá. En realidad, para tener esto de acá, lo único que necesitamos es que la función f sea una función, ¿cierto? Invertible. Sea una función invertible. Entonces, la respuesta
la pregunta es, ¿podemos, expresar, B como una función, ¿cierto? Como, como una función de la posición, como una función de S, ¿cierto? Como una función de S. La respuesta es sí, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre y cuando eh, la función f, que es la función posición, f a la menos 1 exista. O en otras palabras también que la f sea invertible. Por ejemplo, ¿no? Exista. Por ejemplo, supongamos que la función posición sea dado con respecto del tiempo. Bueno, vamos a suponer que es así. Supongamos que estamos lanzando, ¿cierto? Un objeto, pero haciendo actuar una fuerza constante, digamos. No constante, sino, mm, a ver, mejor así, de forma vertical, horizontal, ¿cierto? Supongamos que tenemos un objeto por acá, ¿cierto? Un carro, digamos, ¿cierto? Listo. Un carro que se va, cuya función posición sea, ¿no? Acá está en la posición, ¿qué coloqué? Posición S, ¿no? En este caso podemos colocar X. Vamos a hacer todo en términos de X. X igual a f de t, b de t, para que nos quede más entendible. B en términos de X. X por acá, t f de X. En términos de X, ¿cierto? Que es la posición. X, X, F menos 1. Ok. Entonces supongamos que en el momento o la distancia, ¿cierto? O la función distancia, ¿cierto? X de acá, sea igual a quién? No sé, a f de t, donde f de t, justamente como lo tenemos acá, para unir cabos, f de t sea, no sé, supongamos que se moviliza, digamos, la función posición sea algo creciente. Supongamos que es la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Igual a la raíz cuadrada de x, ¿cierto? A la raíz cuadrada de t, la raíz cuadrada de t. Raíz cuadrada de t. Raíz cuadrada de t, ¿cierto? Miren, a medida que t crece, ¿cierto? A medida que t crece, o que t pasa, o que el tiempo pasa, la posición del carro, ¿cierto? Va a ser raíz de t, y a medida que t pasa, ¿cierto? La posición se va alejando mucho más de la posición inicial 0. Ahora, si yo quiero calcular, ¿cierto? La velocidad, ¿cierto? Nosotros sabemos que la velocidad no es nada más ni nada menos que la derivada, ¿cierto? ¿De quién? De la función f de t con respecto del tiempo, ¿cierto? ¿Y eso quién me queda? Un medio, ¿cierto? ¿Un medio de quién? De la t elevado a la menos un medio, que es la raíz cuadrada de t, ¿cierto? Si yo lo veo, esto de acá, la raíz cuadrada de t, ¿quién es? X, ¿cierto? 1 sobre 2 veces x. ¿Cierto? Miren, ahora tenemos la función velocidad como una función que depende de quién? De la posición. Una función que depende de la posición, que es un medio de x, ¿cierto? Un medio de x. Entonces, sí, miren, una función b que dependía del tiempo, ¿cierto? Ahora lo tenemos en función de su posición. Y eso ocurre ¿por qué? Porque esta función raíz cuadrada de x es una función invertible, ¿cierto? ¿Por qué es invertible, profesor? Porque es inyectiva en su dominio. ¿Y por qué es inyectiva? Si tú ves su gráfico, ¿cierto? Cualquier recta horizontal cruza únicamente en un puntito, ¿cierto? En un puntito. ¿Y qué pasa cuando la función es no invertible? ¿Cierto? Si la función no es no invertible, todavía se podría calcular la función velocidad, pero por tramos, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí en vez de ser f de t igual a raíz cuadrada de t, igual a raíz cuadrada de t, hubiera sido, no sé, a ver,
algo que no sea invertible, pero en un tiempo positivo, porque no estamos considerando tiempo negativo, ¿cierto? Claro, queridos profesor, algo que no sea invertible, profesor, tome f de t igual a t al cuadrado. Es una función no invertible, pero no invertible cuando tú también consideras los negativos, ¿cierto? Muy bien, pero si yo solamente tomo los tiempos positivos, esa función de aquí es invertible, donde en cero hasta el más infinito. Ah, ya. Pero para complicar entonces, claro, digo, ah, ya, f de t igual a t menos 2 al cuadrado. Ahora ya no es una función invertible en intervalo en los positivos, ¿cierto? Porque justamente en 2, ¿cierto? A ver, vamos a hacerlo esto un poquito más abajo. Estamos explayándonos un poco más de la pregunta de su compañero, ¿cierto? Por ejemplo, si f de t fuese dado por, ¿cierto? Por, dijimos t menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, miren, su grafiquito de esto de acá vendría a ser aquí. Es una parábola, ¿cierto? Una parábola que vendría a ser así. Justo en el tiempo 2 tiene su vértice, ¿cierto? Y es una función no invertible, ¿cierto? Entonces, miren, si yo quisiera calcular la velocidad en función del t, ¿lo puedo encontrar? Sí, la velocidad en función del t me quedaría, la derivada de esto me quedaría 2 veces t menos 2, ¿cierto? Ahora yo tendría que saber quién es t menos 2, pero sin embargo, si yo me voy acá, digo, esto es x, ¿cierto? X. Entonces, t menos 2, ¿cierto? Me quedaría igual a más menos la raíz cuadrada de quién? De x, ¿cierto? Ahí tengo que tener en cuenta, digo, si yo quiero calcular b de t, ¿cierto? B de t, ¿para quién? Para tiempo entre 0 y 2, ¿cierto? B de t, digo, esto es igual a, ¿cierto? Este es igual a, exactamente. B de t me quedaría para tiempo en menor que 2, ¿cierto? Para t que está en 0, 2, me quedaría justamente el signo menos, ¿cierto? Me quedaría t menos 2 sería negativo, ¿cierto? Sería negativo. Bueno, sería negativo y el b de t me quedaría así, ¿no? B de t sería 2 veces menos por menos la raíz cuadrada de x. Sin embargo, b de t podría colocarlo, como es al otro lado, ahí se me quedaría el lado positivo, me quedaría 2 veces raíz cuadrada de x para t que está entre 2 y más infinito, ¿cierto? Ahora, digo, profesor, pero yo no quiero que aparezca el t. Lo único que tienes que hacer aquí es decir, ¿quién sería el x para 0 y para 2? Digo, el x para 0 y 2 reemplazo aquí, ¿cierto? Para 0 me queda menos, justamente ahí, menos 2, de 0 a 4, ¿no? Entonces sería aquí de 0 a 4. Para x de 0 a 2, que es lo mismo que para x de 0 a 4, ¿cierto? De 0 a 4. Y aquí, que es lo mismo de x perteneciendo a 4 hasta el más infinito. Miren, a pesar de que la función no sea invertible, podemos considerarlo por tramos y encontrar la función velocidad en función de quién? De x. En función de la posición, ¿cierto? Entonces podemos salir del tiempo y simplemente trabajar en términos de la distancia o de la función posición, que en nuestro caso es x igual a f de t. Entonces la respuesta es sí, ¿cierto? La respuesta es sí. Cuando la función es invertible es inmediata, ¿cierto? Y cuando no, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Esas imágenes inversas en cada subintervalo y puedo hacer un pequeño análisis acá, por ejemplo, ¿no? Pero aquí me queda menos, 2 veces por menos la raíz cuadrada de, que significa que en intervalo 0,2, para el tiempo 0,2, la velocidad es negativa. Obviamente porque por acá va cayendo, ¿cierto? Recuerden que la velocidad es la pendiente de la función posición. Y aquí puedo ver que la pendiente es negativa. Velocidad negativa en 0,2 y velocidad positiva en 2 hasta el más infinito, ¿cierto? Ok, esa era la explicación que encontré, digamos, con respecto a esa pregunta. Ok, muy bien. Ahora, ¿si hay otra pregunta? Gracias, profesor, De por nada, aclarar. William. Muy bien. Ok, bueno, vayamos a hacer unos ejercicios. Ok.
tenemos por acá. Ok. Bueno, acá voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Vamos a hacer un ejercicio de longitud de cuerda, un ejercicio de superficie, ¿cierto? Y otro de vaciado de tanques, que es lo más difícil, ¿no? Y esto se va hasta llegar a la área de superficie. Acá es longitud y vaciado de tanques empieza, ¿dónde? Acá, ¿no? En la 16. Empezamos una pregunta entre 1 y 7, otra entre 8 y 15 y otra entre 16 y 10 y el resto, ¿cierto? Muy bien, empecemos con la primera. En la primera me piden encontrar, ¿qué me piden? Encontrar el área de la superficie engendrada al, alrededor del eje X, la hipocicloide, ¿no? Dado por esa ecuación de la hipocicloide. Ok. Bueno, aquí sí creo que vamos a necesitar una perspectiva geométrica, ¿cierto? Veamos. Solucionario. Soluciones. Pregunta número 1. Tenemos la ecuación, ¿cierto? X elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios igual a elevado a la 2 tercios. Me dice encontrar, eh, encontrar el área de la superficie engendrada por eso, ¿cierto? Engendrada, ok. Entonces, miren, nosotros hemos encontrado una fórmula ¿para qué? Para encontrar, ¿cierto? El volumen de superficie de revolución de una función, ¿no? De una, de una, de al momento de hacer girar en torno de un eje un pedazo de la gráfica, ¿cierto? Que le corresponde a un intervalo AB. Pero una gráfica de quién? De una función. Pero acá esto no es una función. ¿Quién es? Es una relación, ¿cierto? Bueno, en realidad cuando tenemos una cosa de este tipo es una figura cerrada, ¿cierto? Una figura cerrada tipo, no sé, figura cerrada me refiero a que se cierra, encierra una región en sí. ¿Cierto? Como la circunferencia, como la elipse, ¿cierto? Entonces debemos saber graficar eso para tener una idea de eso, ¿no? Bueno, graficar esto de acá, podemos, para comenzar, podemos encontrar las funciones que genera. No, las funciones que genera me refiero a que despejar una de ellas, ¿cierto? Como acá tenemos un cuadrado, obviamente me va a generar dos funciones, ¿no? Una que va a tener una parte positiva, la otra va a tener una parte negativa, ¿cierto? Ah, ok. Vamos a despejar el y, ¿cierto? Despejemos y. Ok. Despejemos y el y nos va a salir así. Y elevado a la 2 tercios me va a salir a igual a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Finalmente y me va a salir y al cuadrado, me sale la raíz cúbica, ¿cierto? La raíz, no, está mal eso. Sí, es al cubo más bien. Porque aquí raíz cúbica, al otro lado pasa al cúbico. Al cubo. Me queda a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Más x elevado a la 2 tercios elevado al cubo. Como aquí es al cuadrado, voy a tener 2, ¿cierto? Y igual a el primero raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Ok. Al cubo al final de cuentas, ¿no? La raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios al cubo. Y el otro menos, ¿no? Menos la raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Todo elevado a la cubo, ¿cierto? Menos aquí. Entonces, hacer rotar, ¿cierto? Toda la hipocicloide, ¿cierto? Mira, tenemos esto de acá y su reflejo. Su reflejo está multiplicado por menos, por negativo. Si tengo una función f, para reflejarlo en torno del eje x, necesito simplemente multiplicarlo por menos 1 para reflejarlo. Entonces, es su reflejo. Entonces, hacer girar todas estas dos de acá es lo mismo que girar apenas una de ellas. Entonces, si yo quisiera graficar la hipocicloide, ¿cierto? Y la hipocicloide yo puedo ver que tiene estas dos ramas, pero uno es el reflejo del otro, es suficiente graficar esto de acá, y el otro simplemente es su reflejo, ¿cierto? Listo. Entonces grafiquemos la parte de arriba, y el otro va a quedar simplemente reflejado, ¿cierto? Entonces,
para graficar, para graficar la hipocicloide es suficiente de saber o tener la gráfica, ¿no? Es suficiente graficar, es suficiente graficar y igual a la raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios, todo elevado al cubo, raíz cuadrada, ¿no? Miren, esta de acá se encuentra, esto es positivo porque raíz cuadrada, y el de acá es negativo, ¿cierto? Entonces esto se encuentra encima del eje x y lo de abajo es debajo del eje x, ¿cierto? Listo. Grafiquemos esto de acá. ¿Qué nos queda? Profesor, no sé. Ok. Apliquemos nuestro cálculo. Para comenzar, ojo, el ejercicio no requiere que grafiquemos esto, ¿no? Porque igual acá, ¿no? Yo puedo hacer un pequeño análisis y digo, vaya, al momento de rotar esto de acá en torno del eje X es lo mismo que rotar esto de acá, entonces lo único que necesito es calcular el área de la superficie que hemos rotado, desde dónde a dónde, desde qué extremo a qué extremo. Lo único que me faltaría aquí calcular es los extremos, ¿no? Que me van a dar justamente los límites de integración, ¿cierto? Bueno, para ello vamos a decir así. Cuando x es igual a 0, ¿quién es y? ¿Cierto? El y es, cuando x es igual a 0, el y es a o menos a, ¿cierto? Bueno, para este es igual a a, ¿cierto? Para este es igual a, o también, sí, cuando x es igual a 0, sí, el y vale a. Exactamente. Y cuando y vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale x? X vale a y menos a. O menos a. X igual a menos a. ¿Cierto? Eso significa que si yo no quisiera graficar, ¿cierto? La superficie me quedaría simplemente, la superficie de revolución me quedaría simplemente la integral de menos a de 2pi y, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1 más derivada de y con respecto de x, todo al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Y ahí empezaría a terminar. Pero siempre, como digo, ¿no? Siempre es bueno tener una perspectiva geométrica, ¿no? Aquí ya queda, ¿no? Lo único que nos faltaría calcular es esto de acá. Bueno, el y ya lo tenemos, esto de acá, derivada de y con respecto de x, faltaría calcular. Pero veamos qué es lo que queda finalmente, ¿no? Entonces, miren, pasa por a, pasa por a, 0 y menos a, 0. Lo único que nos faltaría calcular era si es creciente o decreciente, tiene máximos y mínimos y todo eso, ¿no? Bueno, eso lo vamos a colocar al final. A ver, eso acá lo vamos a hacer después, ¿no? Y ya, simplemente a modo de observación. Miren, la derivada de y con respecto de x, porque igual lo vamos a necesitar, eso de acá, me quedaría. Bueno, esto yo lo voy a ver para tener mayor facilidad de derivar, lo voy a ver así. 2 tercios más x elevado a 2 tercios elevado a 3 medios, ¿cierto? Entonces me quedaría así. 3 medios, ¿de quién? Acá y'. 3 medios de a elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios. Le resto 1, ¿me queda quién? Un medio, ¿cierto? Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, ¿quién es? 2 tercios de x elevado a la menos 1 tercio, ¿cierto? A la menos 1 tercio. Listo. Ok, ok. Entonces esto con esto se van, esto y esto se van, y al final de cuentas, ¿qué me queda? Me queda la raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Más x elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Sobre la raíz cúbica de x, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, miren, la parte de arriba es positiva, la parte de abajo es la raíz cúbica de x, por lo tanto tiene el signo de ¿quién? De x, ¿no? El signo de x. Entonces la derivada de y tiene el signo de x. ¿Qué significa eso? Que la derivada es negativa si x es menor que 0 y la derivada es positiva si x es mayor que 0. Entonces acá esto qué significa? Decreciente, ¿cierto? Decreciente, y esto qué significa que es creciente. Creciente, ¿no? Para los números mayores que 0.
Listo, y miren, acá tenemos una cúspide en x igual a 0. Significa que la derivada no existe en x igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Ya para terminar, si queremos tener una mejor perspectiva, ¿cierto? Debemos saber calcular su segunda derivada, ¿no? Para graficar, digo, ¿no? Bueno, segunda derivada es lo mismo que derivar esto de acá, ¿cierto? Derivar esto de acá. Si yo derivo, bueno, derivo primero, ¿quién? Eh, la parte de arriba, ¿ok? Bueno, acá vamos a verlo como un producto, estos dos. No vamos a mirar esto de acá, sino esto de acá. Producto. Derivo el primero, me queda un medio, ¿de quién? Del paréntesis, de a elevado a la 2 tercios, más x elevado a la 2 tercios, elevado a un medio menos 1, me queda menos un medio, por x elevado a la menos un tercio. ¿Cierto? Más la derivada de x elevado a la menos un tercio, que me queda menos un tercio, por x elevado a la menos 4 tercios, ¿no? Menos 4 tercios multiplicado a esto de acá, ¿cierto? Multiplicado eso de ahí, y eso me queda a elevado a la 2 tercios, más x elevado a la 2 tercios, todo elevado a la 1 medio. ¿Qué podemos sacar aquí en conclusión? ¿Cuál es el signo de esto de acá? ¿Cierto? Bueno, acá me quedó menos, ¿cierto? Me quedó menos acá, menos un tercio. Menos un tercio. Ok. Ok. También, ¿no? A ver, vamos a ver. La parte de arriba siempre es positiva. Bueno, este acá no, porque me queda raíz cuadrada, es positiva también. X a la menos 4 tercios. ¿Qué me queda? Esto de acá me queda positiva también, ¿cierto? Positiva. Eh, ok. ¿Qué me queda ahí? ¿Tengo alguna conclusión con respecto del signo? Esto es eso de acá, ¿no? Ok. No puedo sacar nada. Acá no tiene nada que ver. Positiva. Todo esto siempre es positivo. Ok, si yo factorizo, ¿qué factorizo? No tengo nada para factorizar. Menos... Me parecía que quedaba fácil de ver el signo acá. ¿Será que estoy omitiendo algo por acá? Bueno, la idea es ver cuándo es 0, ¿cierto? Cuándo es 0. Y ver, ¿no?, los signos para antes y después de ese punto crítico. Bueno, acá punto crítico. Aquí va. Me faltó algo acá. Me faltó algo. Yo derivé esto de acá, pero me faltó derivar exactamente. Me faltó derivar lo que estaba adentro. Y sí, x elevado a la 2 tercios, su derivada me faltó. Con razón no se podría ver. Ok, acá derivé, me quedó un medio de este paréntesis restado menos 1, me quedó menos un medio, por la derivada de lo que está adentro, que la derivada de lo que está adentro es x elevado a la menos un tercio. X elevado a la menos un tercio, ¿cierto? Por lo que aparece acá, que es x elevado a la menos un tercio también, ¿no? A la menos un tercio. Ok, y listo. Y listo, ¿cierto? Ahora aquí me quedó menos un tercio, ok. Aquí eso de acá es positivo, eso de acá es positivo, menos algo positivo. Me parece que me quedaba siempre positivo, cóncavo hacia arriba. A ver, porque la hiposecroide, sí, tiene que quedar positivo siempre. ¿Este menos de dónde apareció? Ok. Luego derivé esto de acá, ¿no? Derivé eso y multipliqué por esto de acá. Ok. ¿Dónde está esto? Me quedó un medio, esto de acá, por esto de acá. Finalmente, más esto me quedó menos un tercio, menos 4 tercios. También me queda menos, ¿no? Bueno, en todo caso debería ver qué es lo que me sale acá, ¿no? Ver acá.
Ver, no voy a perder tiempo en eso. Yo me acuerdo que la segunda derivada siempre es positiva. Bueno, a diferencia de los puntos críticos, ¿no? Bueno, acá era positivo, 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 sino que acá tengo un menos. No sé dónde apareció ese menos. Pero igual, ¿no? Si es positivo, significa que siempre es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Sí, cóncava hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Entonces, bueno, en la segunda derivada mayormente para tener un poco en cuenta qué es lo que está pasando, pero sin embargo, sin la segunda derivada nosotros ya también podríamos tener algo bastante acertado. ¿Por qué? Porque miren, nosotros tenemos que el único punto donde no existe la derivada o donde la derivada es infinito, ¿cierto? Es el punto, ¿qué punto? En el punto x igual a 0, ¿cierto? Porque aquí me queda infinito. Ok, finalmente esto me queda así. Hipocicloide dice que los puntos de intersección, ¿quién es? A y menos A. En x igual a menos A y en x igual a 0, y y igual a, ¿cierto? Entonces pasa por aquí, menos A, ¿cierto? Por aquí está el A, no, un poquito más cercano, por acá. Y pasa por el punto 0, A, más o menos por acá, 0, aquí. Y, ¿cierto? Me dice que la derivada es, ¿dónde me dice? La derivada es negativa para x menor que 0 y es positiva para x mayor que 0. Ajá. X es positivo para mayor que 0. No puede ser posible eso, porque si sale de acá, para llegar arriba tiene que ser creciente y acá tiene que ser decreciente. Entonces, por acá debe haber algún error al inicio, ¿cierto? A ver, aquí me quedó, si yo despejé, me quedó la raíz cuadrada de todo esto al cubo, ¿cierto? Sí. Ya sé dónde está el error. Cuando el x pasa al otro lado, pasa con negativo, ¿cierto? Pasa con negativo. Ahí está el error. Sí. ¿Dónde está el borrador? Ok, ya decía yo. Pasa con negativo. Entonces el error viene desde acá. Menos, menos, y aquí menos. Y no sé por qué concluí aquí también, ¿no? Aunque a pesar que fue más y había resolvido bien. Aquí estaba mal. Ok, aquí era menos, ¿cierto? Menos, acá es menos también. Voy a colocarlo aquí con negro. Y aquí me quedaba menos también, porque aquí es menos, ¿no? Menos. Y aquí ya puedo observar, ¿no? Al contrario, la derivada, ya, para que no genere tanto, aquí mayor y aquí menor. Aquí mayor decreciente y cuando era menor es creciente, ¿cierto? Porque aquí positivo me queda el signo de x. Entonces la derivada de y me queda menos el signo de x. Si y es negativo, si x es negativo, me queda la derivada positivo, ¿cierto? Entonces es creciente, creciente. Si x es positivo, me queda decreciente. Ahora sí, ahora al momento de derivar esto de acá me queda justamente aquí. Si yo derivaba esto de acá me quedaba un medio, aquí me quedaba menos, con menos me quedaba más, entonces aquí no hay ninguna afectación. Y aquí me quedaba menos, con el menos me quedaba más. Ahora sí. Entonces la segunda derivada, ¿cierto? Puedo ver que siempre es positiva. Porque aquí me queda x elevado a la menos 2 tercios, positivo, positivo, porque aquí es una raíz cuadrada, aquí está elevado a la cuarta, positivo, positivo. Entonces, miren, la segunda derivada siempre es positiva, entonces siempre es cóncava hacia arriba. Si es menor que 0, me queda decreciente, creciente, dice, ¿no? Creciente, cóncava hacia arriba. Si es mayor que 0, creciente, decreciente, cóncava hacia arriba. Listo, entonces acá me queda así. Aquí, tal vez un poquito más abajo esto, ¿no? Listo. Acá llega hasta el A. Entonces, recuerden que aquí era creciente, cóncava hacia arriba. Así, ¿cierto? Así. Y acá era decreciente, cóncava hacia abajo. Hacia arriba también, ¿no? Listo. Listo. Como la otra parte de su reflejo, lo que está abajo, ¿cierto? ¿Qué me queda? Para completar la gráfica de la cicloide me quedaría así. Este de acá no parece tan realista. Debe ser un poquito más alejado.
Ahí, listo. Listo. Y para abajo se tiene que ir hasta menos A. Sí, hasta menos A. Y venir así. Así y así. Entonces, me dice que voy a rotar alrededor del eje Y. Ah, ahora voy a necesitar todo en función de Y. Yo tenía todo en función de X. Bueno, en fin. Todo en función de Y me quedaría así, rotando así. ¿Cierto? Esto aquí se formaría un así. Listo. Y acá también, ¿no? Porque estamos rotando alrededor del eje Y. Ah, ya. Si yo quiero calcular el área de la superficie en torno de Y, yo debería saber cuál es la función que estoy rotando. Miren, ¿ah? Si yo observo, toda la superficie de revolución se genera solamente utilizando ¿quién? Utilizando la parte superior, la parte derecha de la hipocicloide, ¿cierto? La parte derecha. De hecho, listo. La parte derecha de acá. Esta parte está de acá, ¿cierto? La parte derecha de la hipocicloide, ¿cierto? Pero yo también puedo ver que la parte derecha de la hipocicloide, este ramo de acá, lo que genera me genera la parte inferior de todo este sólido, de toda esta superficie de revolución, que va a ser igual a la parte superior. Entonces, miren, la integral para encontrar el área de superficie sería 2 veces la superficie de revolución que me genera al rotar alrededor del eje X este brazo superior de acá, ¿cierto? Claro, pero bueno, en todo caso podríamos hacerlo así. Super S vendría a ser la integral. Ah, ya. ¿Qué función es esta de acá? Es la función que está en el eje X positivo en función de Y. Ojo, lo que estamos rotando aquí es alrededor de Y, entonces debemos tener todo en función de Y. Pero no es nada más ni nada menos que reemplazar, que despejar X acá y tomar su parte positiva. Su parte positiva es Y igual a X igual a. X igual a. X igual a la raíz cuadrada, sí, raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios. Todo elevado al cubo, así. Listo. Es la parte superior y la parte inferior, obviamente, vendría a ser dado también por esa gráfica, ¿cierto? Por esa gráfica. Toda esta parte celeste, ¿cierto? Ahora, la derivada, ¿cierto? La derivada de x con respecto de y me saldría exactamente lo mismo de acá, pero cambiado el x por el y, ¿cierto? Me quedaría, ok, menos la raíz de quién, a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Menos y elevado a la 2 tercios, todo elevado al cubo, ¿cierto? Todo elevado al cubo sobre la raíz cuadrada de y, que es lo mismo que me salía acá, ¿no? Porque la raíz cúbica, ¿no? Porque la función de acá es simétrica con respecto de x y con respecto de y. Entonces, raíz cúbica. Listo. Ahora, para calcular la superficie, simplemente es calcular S igual integral. ¿Desde dónde a dónde? Desde menos A hasta A. ¿Qué función? ¿Cierto? ¿Qué función? La raíz cuadrada, no, raíz cuadrada no, es 2pi, ¿cierto? Por f de x o g de y, que sería esta de acá, no, esta de acá, ¿cierto? Raíz cuadrada de quién? A elevado a la 2 tercios, ¿cierto? A elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios, todo elevado al cubo. Por la raíz cuadrada de quién? La raíz cuadrada de 1 más la derivada de x con respecto de y al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, la parte de arriba se desaparece. Me queda a elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios, todo elevado al cubo, sobre lo de abajo al cuadrado, que es y elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Y elevado a la 2 tercios. Y listo. Y elevado a la 2 tercios. Ok. Diferencial de y, ¿cierto? Diferencial de y. Ok, ¿qué tenemos aquí? Ok, podemos hacer un cambio de variable si queremos o no. Miren, acá tenemos una función que es una función par con respecto de y, ¿cierto? Función par
y me queda una función para al final de cuentas, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 2 veces esta integrante de 0 hasta a, ¿cierto? De 0 hasta a. A ver, me quedó esto por f de x por la derivada de x con respecto de y, todo al cuadrado, ¿no? A la 2 tercios. Sí, está bien eso. Ok, ¿qué me quedaría por acá? Sí, al cubo. Sí, me parecía que era más fácil. Ok, al final de cuentas me queda así. Igual, 2 veces la integral de 0 hasta a. Bueno, 2 pi lo saco afuera, me quedaría 4 pi integral de 0 hasta a, todo esto de acá. Y eso de ahí me va quedando ¿quién? Y elevado, bueno, todavía no va a ser el cambio de variable. A elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios, todo al cubo, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más a elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios, todo al cubo sobre y elevado a la 2 tercios, sí. Elevado a la 2 tercios, lo puedo sacar allí afuera ya si quiero, ¿no? Porque aquí me queda elevado a la 2 tercios. Tengo raíz cuadrada, sale afuera. Entonces aquí me queda raíz cúbica por acá, ¿cierto? Acá. Elevado a la 1 tercio simplemente y arriba la raíz cuadrada de esto. Diferencial de y. Ok. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable quisiera? Ok. Ya. Da cambio de variable u igual a elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios. ¿Quién es el diferencial de u? Diferencial de u vendría a ser menos 2 tercios, ¿cierto? Y elevado a la 1 tercio, a la menos 1 tercio que quedaría aquí, ¿no? Y elevado a la 1 tercio. Entonces, miren, acá tengo justamente esto de acá. Ajá. Diferencial de y, ¿cierto? Entonces, de acá tengo que diferencial de y es igual a ¿quién? Diferencial de y sobre y elevado a la 1 tercio, que es lo que tengo, me queda igual a menos 3 medios de ¿quién? Diferencial de u. Listo. Acá tengo u al cubo, 1 más u al cubo también, ¿cierto? 1 más u al cubo. ¿Qué hice acá? Me faltó sumar acá, ¿no? Me faltó sumar acá. Me faltó sumar. Al momento de sumar me quedaría y elevado a la 2 tercios. Y elevado a la 2 tercios. Listo. Y elevado a la 2 tercios. Todo al cubo. Listo. No, porque al momento tendría que haber sumado para sacarlo afuera. Ok. Finalmente eso me queda ¿quién? Me queda, bueno, tengo que evaluar todavía quién es u cuando a y vale 0 y cuando y vale a, ¿cierto? Entonces de acá tengo que, si y vale 0, entonces u vale ¿cuánto? U vale a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Y cuando y vale a, ¿cuánto vale u? ¿Cierto? Este es u. U vale, reemplaza a aquí, me queda 0, ¿cierto? U vale 0. Entonces tengo que integrar desde quién? Desde a elevado a la 2 tercios hasta 0, ¿cierto? A elevado a 2 tercios hasta 0. Ok. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me queda eso? S igual a integral, esto voy a eliminarlo ya, ¿de quién? Integral desde, bueno, 4pi en realidad, 0, no, a elevado a la 2 tercios, a elevado a la 2 tercios, hasta 0, ¿de quién? U elevado a la 3 medios, u elevado a la 3 medios, ¿por quién? Por, a ver, este de acá ya sabemos quién sale, y esto de acá, ¿cierto? A ver. Sí. ¿Dónde está? Al cubo era, ¿no? No, estoy mal acá, ¿no? La derivada de y con respecto de x no lleva al cubo. Acá no, con razón, no sale bien grande. No lleva al cubo. Simplemente era a elevado a la 2 tercios, ¿no? Ah, porque al momento de sacar la derivada de x con respecto de y, me quedaba exactamente esto de acá. Pero en vez de x, y, ¿cierto? Por eso es que no lleva al cubo. Aquí no lleva nada de cubo. Aquí no lleva nada de cubo. Entonces al momento de sumar esto de acá, con y 2 tercios se van y me queda simplemente a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? A elevado a la 2 tercios. Ah, ya está, ya, ¿no? Y ahí me queda a elevado a la 1 tercio.
Entonces, al final de cuentas, aquí me queda ¿quién? A elevado a la 1 tercio arriba, ¿cierto? A elevado a la 1 tercio. Listo, ya está. Aquí no es cubo, ya dijimos, ¿cierto? No es cubo. El que quedó cubo sí fue la segunda derivada, ¿no? Ok, listo, ya tenemos básicamente el ejercicio resuelto. Porque me queda esto de acá elevado a ¿dónde? A la 1 medio. U elevado a la 1 medio. El a elevado a la 1 tercio lo puedo sacar afuera si quiero, ¿cierto? Lo voy a sacar afuera. Entonces me quedaría s igual a 4 pi a elevado a la 1 tercio, u elevado a la 1 medio, que es esto de acá, por diferencial de u es por menos 3 medios, ¿cierto? Porque diferencial de y sobre y elevado a la 1 tercio me queda menos 3 medios diferencial de u, ¿ok? Entonces acá menos 3 medios diferencial de u. Y listo, ya tenemos todo resuelto. S igual a, el menos 3 medios lo puedo sacar afuera, ¿cierto? Me quedaría menos 3 medios multiplicado por 4, me quedaría 2 por 3, me quedaría menos 6, pi por a elevado a la 1 tercio, integral desde a elevado a la 2 tercios hasta 0, de quien, bueno, ya puedo integrar en la otra parte, ¿no? Finalmente me quedo así. Le sumo 1 arriba, me queda u elevado a 3 medios, ¿cierto? Dividido sobre 3 medios, ¿cierto? 3 medios, que es multiplicar por 2 tercios. Listo, evaluado ¿dónde? En a elevado a la 2 tercios y 0, ¿cierto? Cuando sale 0, se me sale 0. Entonces me queda s igual a, cuando me sale 0, esto me sale 0, ahora menos esto de acá evaluado en a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Al final de cuentas el menos con el menos se van, me queda 6 entre 3, me queda 2 por 2, 4, me queda 4 pi por a elevado a la 1 tercio, ¿cierto? Por este valor en a elevado a la 2 tercios me queda a, simplemente, ¿no? Sí, me queda a nada más. 2 tercios, todo elevado a ¿quién? A la 3 medios. Listo. ¿Esto quién me queda? Bueno, todo para que me quede 4 pi por a elevado a la 1 por a elevado a la 1 tercio, ¿cierto? 4 pi por a elevado a la 4 tercios. ¿Cierto? O sea, es que no está mal por ahí. Pero bueno, todo para que salga esto de acá. 4 pi por a elevado a la 4 tercios. ¿Cierto? Por a elevado a la 4 tercios. Eh, sí. Porque 3 medios, otro me quedó 2 tercios. Está bien. Ok. Listo. Ok. Bueno, al momento de reemplazar quedó bastante grande eso, ¿no? Por eso es que también llevó bastante tiempo. Bueno, podemos hacer un ejercicio más ya que hemos empezado tarde la segunda vez. Vamos a hacer una más, la 8, que es, bueno, que ya es bastante rápido porque es la misma, básicamente la misma gráfica que acabamos de hacer, ¿no? Que acabamos de hacer. A ver. Me dice hallar la longitud, ¿cierto? Hallar la longitud total, ¿de quién? De la hipocicloide, de la misma hipocicloide, con la misma formulita, ¿cierto? Y como ya conocemos la gráfica, esto va a ser bastante rápido, ¿no? La 8 me quedaría así. La longitud de la hipocicloide. Ah, profesor, la hipocicloide nosotros ya lo conocemos, lo acabamos de graficar. Entonces, simplemente vamos a dar una perspectiva bien rápida por acá. ¿Cierto? A ver. La hipocicloide, nosotros dijimos que iba desde menos A hasta A. Bueno, por acá hasta menos A. Aquí hasta A. Era creciente, cóncava hacia arriba aquí. Aquí también así. Y aquí así y así. Entonces acá puedo decir, ah, ya, L1, L2, L3 y L4, ¿cierto? Esta grafiquita de acá le pertenecía a quién? ¿A quién? ¿Dónde está? Y igual a la raíz cuadrada, y igual a la raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios menos x elevado a la 2 tercios. ¿Cierto? Como ustedes pueden ver, L1 es igual a L2, igual a L3, igual a L4, por simetría, ¿no? Esto de acá se refleja con respecto al eje X, esto es lo mismo que este de acá. Se reflejan también con respecto al eje Y, también. Entonces me queda eso de acá. Entonces, al final de cuentas, la longitud total, ¿quién me quedaría? 4 veces, ¿quién? L1,
¿cierto? 4 veces L1. Pero L1, ¿quién es? Eso sería 4 veces la integral desde 0 hasta ¿dónde? Hasta A. Bueno, vamos a hacer con respecto al eje Y, ¿no? 0 hasta A. Puede ser con respecto al eje X sin problema. De 0 hasta A. ¿De quién? De la raíz cuadrada de quién? De 1 más la derivada de Y con respecto de X al cuadrado. ¿Quién era la derivada de Y con respecto de X al cuadrado? Con respecto de X, esto de acá. La raíz cuadrada, ¿cierto? O menos en todo caso. Voy a copiar esto. ¿Dónde está? Ok, aquí. Esto de acá. Copiar. Y esa es la derivada de Y con respecto de X. Y listo. Pegar. Y vamos a hacerlo más pequeñito. Y ahí. ¿Cierto? Al cuadrado. Y listo. Con respecto de Y. Ok. Una vez que tengo eso de ahí, simplemente procedo a calcular la integral, ¿cierto? Me queda 4 veces integral de 0 hasta A, ¿de qué? Sumo acá, me queda, bueno, aquí habíamos sumado anteriormente y eso me había quedado esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? Esta parte de acá, ¿no? Podemos verlo acá. Nuevamente, me queda todo al cuadrado, y elevado a la 2 tercios. Bueno, al cuadrado me quedaría y elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Bueno, pasito por pasito mejor, para que no se pierdan. 1 más al cuadrado me quedaría a elevado a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios sobre y elevado a la 2 tercios. Recuerden que está al cuadrado todo, ¿cierto? Raíz cuadrada diferencial de y. Listo. ¿Eso que me queda? 4 veces integral de 0 hasta a. Raíz cuadrada. Suma acá, me queda simplemente a elevado a la 2 tercios sobre ¿quién? Y elevado a la 2 tercios. Tengo al cuadrado todo esto, sale afuera, ¿cierto? Me quedaría simplemente 4 veces integral de 0 hasta A. El A elevado a la 1 tercio sale afuera, ¿cierto? A elevado a la 1 tercio. 1 tercio, bueno, 4 veces en todo caso. Y aquí, abajo simplemente me quedaría y elevado a la 1 tercio, y elevado a la menos 1 tercio, ¿cierto? Y eso que me queda, diferencial de y. ¿Y eso me queda aquí? Simplemente evaluar, ¿cierto? 4 veces a elevado a la 1 tercio, sumo 1 arriba, me queda y elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Multiplicado por, dividido sobre 2 tercios, y eso me queda multiplicado por 3 medios. Es evaluado en 0 y a. Y eso finalmente me queda aquí. 6 veces a elevado a la 1 tercio por a elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Y eso me sale 6 veces a, ¿cierto? Porque en 0 me queda exactamente 0. Y 6a me sale eso, ¿cierto? Listo. Ok, ahora sí vamos a tomar nuestro break. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Cierto? Como ustedes ven, todo es bien mecánico, ¿no? Para esta parte de cálculo de longitud de curva y cálculo de área de superficie. Luego ya venimos con un ejercicio de vaciado de tanques, ¿ok? Ok, regresamos en 15 minutos.